A continuación te daré las fórmulas que necesitas para hallar la aceleración en movimiento plano general. Te explico un problema paso a paso para que entiendan los pasos que se deben seguir. Para entender el proceso debemos recordar que es movimiento plano general. Observa esta figura. Mira el eslabón BDE. Si esto se empieza a mover ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿qué pasa con este eslabón? Esto va a tratar de rotar, pero a su vez va a bajar. Suponiendo que esto va a girar de forma horaria, este eslabón no rota y se queda quieto en C. No, va a rotar y va bajando. Es decir, tiene dos movimientos. Eso se llama movimiento plano general. Observemos el eslabón AB. AB simplemente rota, pero siempre se mantiene en esta posición. Esto no es movimiento plano general. Para obtener la aceleración, seguimos los mismos pasos que para la velocidad, con el movimiento relativo. Por lo tanto, la ecuación relativa será: la aceleración de un punto es igual a la aceleración de otro, que representa la traslación. Luego dejo quieto a ese punto y roto el otro punto con respecto a él. Básicamente es eso. Recordemos que la aceleración tiene dos componentes: aceleración normal y aceleración tangencial. La aceleración normal siempre va en dirección hacia el centro o al eje de rotación. Para el eslabón AB, miremos que en B la aceleración normal irá hacia A y la aceleración tangencial va perpendicular a esta. No sé si va hacia arriba o hacia abajo. Siguiendo el ejemplo, iría hacia abajo. Por lo tanto, esta primera ecuación la podemos escribir de esta manera. Recordemos que la componente tangencial vectorialmente será alfa cruz R y escalarmente pues alfa por R. La aceleración normal será menos omega cuadrado por R, escalarmente sería el radio por la velocidad angular al cuadrado. Escribiendo toda la expresión de manera vectorial nos quedaría esto. Observamos que siempre vamos a necesitar la velocidad angular. De nuestra lista de reproducción empezamos con rotación. Los que no recuerden aceleración tangencial y normal, por aquí les dejo un video. Y en la lista veníamos trabajando cómo obtener la velocidad angular. Hay varios métodos: vectorialmente o gráficamente. El centro instantáneo de rotación es muy útil. Hay que aclarar algo: para calcular aceleraciones, el centro instantáneo de rotación no sirve, solo para velocidades. Entonces vamos a realizar este ejemplo. La barra BD está unida a dos eslabones AB y CD. Si en el instante que se muestra el eslabón AB tiene una aceleración angular nula, entonces este tendrá alfa 0. Y otra aclaración: que tenga aceleración angular 0 no quiere decir que no tenga aceleración, ya que la aceleración se compone de normal y tangencial. Simplemente esto nos dice que la aceleración tangencial es 0, pero la normal puede que no. Tiene una velocidad angular de 3 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Determine la aceleración del punto D y E. Paso 1. Establecer nuestra ecuación relativa. Tenemos datos del punto B, ya que nos dan datos de la barra AB. Por lo tanto, este es mi primer punto. Y como nos piden la aceleración del punto D, ese será el segundo punto. Entonces tendremos la siguiente fórmula: aceleración de D es igual. Primero la traslación, entonces traslado todo con la aceleración de B. Luego dejo quieto el punto B y vamos a rotar a D con respecto a B. Eso será la aceleración de D con respecto a B. Mi recomendación es plantear la ecuación general y luego calcular cada uno de sus términos. Entonces empecemos calculando la aceleración de B. Observamos que B pertenece a la barra AB y esto solo tiene rotación. Por lo tanto, será aceleración de B normal y aceleración de B tangencial. De los datos que nos dan, la aceleración angular es 0, por lo tanto, la aceleración tangencial es 0, ya que observen la ecuación de aceleración tangencial depende de alfa. Concluimos que solo tendrá aceleración normal y será el radio por la velocidad angular al cuadrado.
el radio desde A hasta B 240 milímetros por la velocidad angular 3 radianes por segundo al cuadrado. Obtenemos 2160 milímetros por segundo cuadrado. La dirección, miren, es la componente normal, entonces irá hacia la izquierda. A continuación, la aceleración de D con respecto a B. Para eso, asumimos que el punto B va a estar fijo y D va a rotar. Entonces, de acuerdo a eso, si esto va a bajar, D rotará hacia la derecha. Esta será la componente tangencial y la componente normal irá hacia el centro de rotación. En este caso es B, nuestro eje. Para la componente normal necesitamos la velocidad angular de la barra BDE. Para eso utilizamos cualquier método que ya vimos anteriormente. Aquí, si yo observo, la velocidad de D va hacia abajo o hacia arriba y la velocidad de B también irá hacia abajo y hacia arriba. Al trazar líneas perpendiculares observo que nunca se cruzan, por lo tanto la velocidad angular será 0. Pero para demostrarlo vamos a hacerlo vectorialmente. Establecemos nuestra ecuación relativa de velocidades. Velocidad de B es igual a velocidad de D más velocidad de B con respecto a D. Velocidad de B, yo conozco su dirección, va hacia abajo, entonces será menos en la componente J. La velocidad de D también va hacia arriba o hacia abajo y se preguntan por qué, porque D pertenece al eslabón CD. Este solo tiene rotación, por lo tanto la rotación es perpendicular al radio y miren, va hacia arriba o hacia abajo. Como esto va bajando, irá hacia abajo. Entonces también la tendremos en J. La velocidad de B con respecto a D, observen que si yo dejo quieto a D, acá lo hice al revés, miren, y no pasa nada. Observen que si yo dejo quieto al punto de esto, se va a mover perpendicularmente, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, como va bajando, esto se va a mover a la derecha. Entonces será en I. Y observen que si yo miro componente a componente, obtengo que en I, en la izquierda no tengo nada, 0 es igual a lo de la derecha en I, velocidad de B con respecto a D. Entonces recordemos que esto es la componente de rotación, la velocidad angular de B con respecto a D por el radio de B con respecto a D. Entonces, para que esta multiplicación me dé 0, alguno de estos dos debe ser 0. El radio no es 0 porque miren, el radio es esta distancia. Concluimos que la velocidad angular de BD y bueno, de toda la barra BDE es igual a 0. Lo que les había dicho, pero debía demostrarlo. Entonces, aquí esto será 0, por lo tanto, esta componente es igual a 0. Así que esta aceleración simplemente será su componente tangencial. Miremos la dirección, entonces irá hacia arriba, quedará en J y es alfa de la barra BDE por el radio desde D hasta B, entonces 150 milímetros. A continuación analizamos el término AD, pero lo vamos a mirar desde el eslabón de C. Tendrá una componente normal que irá hacia C y una componente tangencial que irá hacia abajo. Pero tenemos que mirar algo. De aquí, de nuestro análisis de velocidades, yo obtuve que esto no tiene velocidad angular en este instante. Por lo tanto, solo se va a trasladar hacia abajo. Eso quiere decir que la velocidad de V es igual a la velocidad de D. Miren, si aquí igualamos las componentes en J, menos velocidad de V igual a menos velocidad de D. Con ese dato, yo tengo esta velocidad y yo puedo calcular la velocidad angular de la barra DC. Recordemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, en este caso desde D hasta C. Entonces, despejando de aquí la velocidad angular es velocidad de D, que es la misma velocidad de B, que será 3 por 240 sobre, bueno, los que no recuerdan, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces ustedes se preguntan, ¿de dónde saqué esto? Pues miren, la velocidad de B de este punto, ¿qué es? La velocidad angular de esta barra, 3 por el radio. El radio es de donde roto hasta B, 240. Ahora, este radio lo paso al otro lado a dividir, entonces me quedaría 180. Obtengo 4 radianes por segundo. Miren la dirección. Como esto todo va a bajar, entonces irá en dirección antihoraria.
Con eso ya puedo calcular la componente normal, que será el radio, entonces el radio 180 por 4 al cuadrado. Bien, la fórmula, radio por velocidad angular al cuadrado. Y la componente tangencial, r por alfa, pero yo no conozco la aceleración angular de esto. ¿Será que tiene aceleración angular? Entonces miren este análisis. Al nosotros encontrar que esta barra en este instante no rota, quiere decir que este punto es como si fuese este mismo. Entonces, si este punto no tiene aceleración angular, sí, este tampoco, por lo tanto, DC no tiene aceleración angular. Al no tener la aceleración tangencial es cero y simplemente me queda esta componente que es la normal, entonces irá hacia la derecha. Entonces, si juntamos todo en nuestra ecuación 1 nos quedaría aceleración en D, 2880 en esta dirección es en I, es igual la aceleración en B, nos dio 2160, también en I, pero al otro lado, entonces al lado izquierdo es negativo, le coloco el negativo aquí, más la aceleración de D con respecto a B que concluíamos que era solo tangencial, esta, y era también en I. Ah, bueno, aquí me equivoqué, era en I. Miren esta componente que iba perpendicular al radio, lo hice para ver si están pendientes. Entonces, como esto va en I, también será positivo. Como todo nos quedó en I, entonces podemos despejar alfa BD. 2880, este término negativo pasará al otro lado a sumar y el 150 que está multiplicando lo paso a dividir. Obtenemos una aceleración angular de 33.6 radianes por segundo. Entonces mirando el movimiento, esto va a bajar, pero a su vez esto va a empezar a ser así y esto va a empezar a ser así, o sea que esta va a girar así, sentido antihorario. Ah, bueno, aquí ya habíamos obtenido la aceleración de D, que es 2880. Estas unidades, recordemos que estamos trabajando en milímetros por segundo cuadrado. ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Si ustedes lo quieren pasar a metros, simplemente multiplican por 10 a la menos 3, le quedaría 2.88 metros por segundo cuadrado. Finalmente, con la aceleración del cuerpo que tiene movimiento plano general, ya nos queda muy fácil calcular la aceleración de cualquier punto. Vamos a calcular la aceleración del punto E. Observen que el punto E está aquí. Voy a relacionarlo con D o con B. Observamos que la aceleración de D nos dio muy fácil, 2880 a la derecha, entonces vamos a relacionar con ese punto. Traslado con respecto a D, con el movimiento de D, luego dejo quieto a D y roto A. Será la aceleración de E con respecto a D. Roto a E, perdón. Entonces empecemos con cada uno de los términos. Aceleración de E es lo que quiero calcular. La aceleración de D ya la tengo y la aceleración de E con respecto a D será. Entonces, vamos a dejar quieto al punto D y vamos a rotar al punto E. Por lo tanto, la aceleración tangencial será, miren, como la velocidad angular esto es antihorario, entonces si roto será así. Recuerden, la tangencial es perpendicular al radio. Miren, el radio desde D hasta E. Entonces esta componente será la aceleración angular de la barra, que la calculamos por aquí, 33.6, por el radio entre los dos, 150. Obtenemos 5040 milímetros por segundo cuadrado en la dirección I. Ahora, la componente normal irá al centro de rotación. Recordemos que el centro, en este caso, es D. Será la velocidad angular de esta barra BDE, que miren aquí nos dio 0. Entonces 0 al cuadrado por el radio, esto nos da 0. Ya tenemos todo, simplemente reemplazar. Como estos dos están en I, los puedo sumar. Obtenemos una aceleración de 7920. Las unidades milímetros por segundo cuadrado. Entonces, como nos quedó todo en I, va hacia la derecha. Y así se analiza aceleración en movimiento plano general. Observen que debemos tener muy claro el proceso para las velocidades angulares, ya que las vamos a necesitar sí o sí. Yo siempre recomiendo descomponer cada una de las partes de la ecuación y luego unirlas, teniendo muy en cuenta las direcciones. Por aquí me había quedado una mal y ya iba a cometer un error, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Espero les sirva. Próximamente vamos a hacer ejercicios un poco más complicados
Y ya pronto llegamos a Coriolis. Guarden la lista y nos vemos en la próxima.